¿Quieres escribir un libro? ¿Cuántas veces te has puesto en esa hoja en blanco y no sabes qué hacer? Esto es realmente un desafío para quienes quieren escribir un libro. Es por esa razón que hoy vamos a tener una persona que te va a ir guiando para este proceso. Y nosotros en Abriendo Puertas quisiéramos ofrecerte la experiencia y una serie de programas para que logres tu objetivo. Hablamos hoy con Rosángela Rodríguez. Ella no solo escribe libros, sino que tiene un programa que te va a permitir escribir tu libro en 40 o 70 días. Bienvenida, Rosángela, a Abriendo Puertas con Nélida. Hola Nélida, muchísimas gracias por la invitación, encantada de estar aquí. Me encanta, además que me encanta hablar, me encanta escribir y me encanta hacer tutoría a todos aquellos que se atrevan a poner en letras esas experiencias de vida que quisieran dejar plasmadas para ser un ente transformador para otras personas. Normalmente para eso sirven los libros, para transformar vidas. Yo siempre me he preguntado, y yo me imagino que a ti también te lo han preguntado cuando has tenido esas entrevistas maravillosas con todas esas personas a quien tú has acompañado en este proceso tan valioso. Todo el mundo puede escribir un libro, Rosángela. Fíjate, si me preguntas en este momento, yo podría decirte que sí. Todos tenemos una historia que contar y eso es maravilloso. Por supuesto que no necesariamente tendría que ser escribiendo un libro. Podemos contar nuestra historia escribiendo canciones, quizás grabando un video, haciendo podcast, ¿no? Hay distintas formas de llegar a distintos públicos, pero escribir un libro es dejar un legado que además va a perdurar por el resto de la historia de la humanidad. Y yo invitaría a las personas que se atrevieran a hacerlo, porque quizás la herramienta fundamental es, uno, tener recorrido algo de vida, por supuesto. Dos, saber escribir. Y no digo saber escribir libros o escribir novelas, etcétera, sino saber escribir. Y ser un lector, ¿no? Cuando leemos tenemos la capacidad de enriquecer un poco más nuestro proceso de vida y por supuesto eso nos va a ayudar a escribir. Pero sí, yo estoy convencida de que cualquier persona puede escribir un libro si además tiene a su lado una persona que pueda guiarlo, ¿no? Eso también es importante. En mi caso, pues trabajo con libros de no ficción y hasta el momento, pues los resultados han sido extraordinarios. Normalmente uno se prepara, por ejemplo, hablemos en mi caso, yo soy técnico en computación. No estoy relacionada a nivel literario porque no es mi educación, pero siempre me han gustado los libros y yo decía cuando leía esos libros maravillosos, de hecho, acabo de volver a escuchar 100 años de soledad. Realmente me ha encantado desde la primera vez que lo leí y estoy leyendo varios libros actualizados en este momento, pero yo decía, ¿cómo uno puede llegar a eso si no estudia, ¿no? Entonces yo te pregunto ahora, Rosángela, ¿qué te llevó a ti a crear esa fórmula para escribir un libro y que eso sea una realidad? Bueno, fíjate, creo que hay un poquito de historia. Precisamente ayer uno de los egresados de mi programa hizo la presentación de su libro y me invitó a participar, ¿no? Y di una pequeña conferencia. Y dentro de esa conferencia yo hablaba que hay tres cosas fundamentales que somos todos los humanos. Somos azar, somos oportunidad y somos decisión, ¿no? Esas tres cosas están permanentemente jugando en nuestra vida. Yo, como tú, no vengo del área literaria, yo soy ingeniero industrial de profesión, es decir, me gradué de ingeniero hace más de 30 años, trabajé en el área industrial como gerente y transpiraba ingeniería. Amé la ingeniería profundamente, pero siempre fui una lectora y fui una lectora muy voraz, o sea, todos los libros que caían en mis manos me los devoraba. Normalmente
quizás la mayor parte de mi vida leí libros de ficción. Me encantaban las sagas, las novelas, los bestsellers, los thrillers no tanto. Y después, un poco más adelante, cuando fui profesional, me dediqué a leer mucho, mucho, mucho sobre la parte de mi carrera, sobre la parte gerencial sobre todo, y sobre liderazgo, ¿no? Porque, bueno, por muchos años llevé el liderazgo en muchas otras cosas, en el liderazgo social, liderazgo político. Y cuando cumplí 50 años, decidí que quería escribir, bueno, una forma de cómo Rosángela Rodríguez veía la vida. Y escribí mi primer libro. De eso hace ya 8 años, porque tengo 58 años ahorita. Entonces, ese primer libro fue diría que como una especie de biografía, pero más que biografía, era cómo Rosángela Rodríguez ve la vida, o veía la vida hasta los 50 años. Cómo era en relación a lo que era la pasión, la justicia, los hijos, la responsabilidad, ¿no? Entonces, ese proceso de escribir ese libro, escribirlo fue maravilloso y lo hice realmente que en un tiempo récord. Pero el proceso posterior fue pero tan camino empedrado al infierno, porque todo el proceso posterior de la parte editorial, de conseguir todos los otros pasos, fue realmente muy engorroso. Después de ese libro decidí empezar a escribir otro, y escribí otro, y escribí otro, y escribí otro. Y dije, bueno, voy a unir esta parte que yo tengo de mentalidad tan pragmática, tan práctica de hacer las cosas, de cómo hice para hacer cada una de las cosas y que fuese funcionando. Y me dediqué a estudiar videos de YouTube, tutoriales, para hacer todo el proceso, desde escribir un libro hasta ponerlo a vender en la plataforma de Amazon. Y lo que hice fue ir registrando todo eso. Finalmente, en el 2019, hace 3 años, una amiga me dijo que quería escribir un libro y me preguntó si yo me atrevía a acompañarle. Le dije que cómo no, que yo tenía un paso a paso, y ese fue el primer libro que tutorié, y hasta el momento ya 35 personas han valorado y han evaluado que el proceso efectivamente se lleva a cabo. Es decir, logré conectar todo lo que fue mi carrera como ingeniero, esa pasión por las letras, la metodología, la estrategia, y hoy pues me dedico a hacer algo que además me apasiona, que es ayudar a transformar la vida de otras personas a través de la escritura. En este caso, Rosángela nos está mostrando cómo lo que te apasiona lo convertimos en una profesión. Y en conclusión también podemos decir en ese sentido que ese mito, o es un mito, tú lo puedes confirmar, ¿verdad? Que los escritores no nacen, también se pueden hacer, ¿correcto? Claro, absolutamente. Porque además hay un mito que para escribir hay que estar inspirado. Y yo soy de las que piensa no solamente en el área de la escritura, en todas las cosas que tienen que ver con nuestra vida, que la disciplina es un valor fundamental para crear. Si no eres una persona disciplinada, difícilmente vas a escribir y difícilmente vas a hacer cualquier otra cosa. Pablo Picasso decía que cuando la inspiración llegara, lo consiguiera trabajando. Es decir, tengo que sentarme a trabajar todos los días, a escribir o a componer o a crear o a diseñar, porque como disciplina debo hacerlo. Y cuando lo estoy haciendo, el acto creativo llega. Entonces, todos podemos exactamente escribir. No tengo duda de eso. Rosángela, ¿en qué consiste esa metodología que tú has creado de diagnóstico? Y sobre todo quisiera saber qué es lo que descubres en esas mentorías que tú haces. Bien, fíjate, el proceso al principio era... Desde el principio comenzábamos a hacer un trabajo todos los días con el escritor. Posterior a este trabajo que hice con mi amiga, la que escribió el primer libro, lo que hice fue metodologizar a través de un programa todas las fases por las que yo pienso que debemos pasar todos los que queremos escribir un libro de no ficción. ¿Ok? En esto estoy bien clara, siempre lo recalco porque no hago tutorías de ficción, sino de libros de no ficción. Y dividí el proceso en 2 tandas. La primera parte tiene que ver con un proceso que yo llamo de calentamiento, donde van directo a un programa que está instalado
y las personas van descargando los videos tutoriales que yo les hice, tienen una serie de tareas, de guías de trabajo y van de esa manera ensamblando ideas, empiezan a conectar específicamente con lo que quieren crear. Y una vez que hacen todo ese proceso, son 5 bloques y cada bloque tiene 2 o 3 módulos, todo ese proceso queda registrado y una vez que ellos finalizan, que yo he ido además revisando todas estas tareas, comenzamos el proceso propiamente de escritura de su libro. ¿Cómo es el proceso de escritura del libro? Ese proceso de escritura va de la mano conmigo desde el día 1 hasta el día 40 o hasta el día 70, dependiendo del programa que tomen. Y todos los días el escritor me envía lo que escribió ese día o los 2 días que acumuló. Yo reviso, una vez que reviso, hago un análisis desde el punto de vista de un lector. Yo me convierto en el primer lector cero de esa persona y entonces analizo y digo, quizás en vez de comenzar por acá, quizás podríamos hacerlo preguntando, o quizás con una reflexión, o haciendo mención a una película, o a una canción. Entonces la persona dice, ok, sí, comprendo. Entonces ese proceso lo hacemos todos los días y vamos entonces generando cuál es la estructura en ese primer capítulo, por ejemplo, de lo que esa persona va a desarrollar a lo largo del resto del libro. Ese primer capítulo nos toma varios días porque es el capítulo donde vamos a generar la estrategia metodológica de su libro, ¿sí? Porque todos los libros que se han creado con mi estrategia son distintos. Hay libros de vida, hay biografías, hay estrategias de trabajo, hay evaluaciones sobre temas trascendentales como la muerte, enfermedades, etcétera, ¿no? Cada libro que nace a partir del programa es un libro único, a pesar de que tiene una metodología que puede ser replicada con cualquiera que quiera escribir. Tú estabas mencionando que tiene 5 bloques, por lo que tú eres la que inicias, lo acompañas, te mandan y hay respuesta o feedback. ¿Los otros bloques involucran a otras personas? ¿En qué otros servicios podemos decir que tú nos ofreces? Ok, no. Todo el proceso que tiene que ver con la construcción de la escritura del libro es directamente conmigo, ¿bien? Esos 5 bloques lo que hacen es que dividen las tareas por áreas. Por ejemplo, la primera parte es como una evaluación diagnóstica, donde el propio escritor comienza a comprender lo que quiere escribir. Muchas veces venimos con una idea y una vez que empiezan a aplicarse las herramientas diagnósticas que están allí, dicen, esto podría ser de esta manera, no como yo lo había pensado, ¿no? Entonces, el segundo bloque ya es el desarrollo, por ejemplo, se me ocurre decir, un mapa sobre el que van a desarrollar la forma en que van a trabajar los capítulos. Otro bloque tiene que ver con herramientas de trabajo que les suministro y recomendaciones de tutoriales de expertos que están en YouTube, donde yo los mando a ver esos videos para que las personas, porque en la medida en que tenemos mayor cantidad de información, tenemos más capacidad de desarrollar algo con más herramientas. Tengo otro módulo que está dedicado a toda la parte metodológica de la Real Academia de la Lengua Española, de las normas APA, si vamos a escribir un libro que tiene, por ejemplo, gráficos, tablas, este tipo de cosas que son bastante complicados. Y el último bloque tiene que ver con el desarrollo de cómo nosotros como escritores para autopublicar podemos crear nuestra cuenta en una plataforma, por ejemplo, como Amazon, cuáles son los procesos, qué es lo que tiene que llevar. Después que se hace todo eso y el escritor termina de escribir su libro conmigo, pasa a la fase de lo que se llama acompañamiento para la autopublicación. Bien, y eso no es un proceso editorial. Y me encanta que me hayas preguntado porque me permite hacer una aclaratoria valiosísima. Anteriormente, cuando los escritores escribían, o escribíamos, todavía existen por supuesto editoriales y seguirán existiendo, uno tomaba su manuscrito y lo llevaba a una editorial y si tenía suerte, las editoriales pues trabajaban para acompañar y hacer todo el proceso para que ese manuscrito se convirtiera en un libro físicamente. Con el sistema de la autopublicación, que es lo que ofrecen plataformas como Amazon,
significa que tú o yo o cualquiera escribe un libro y puede él mismo, sin necesitar a nadie más, montar su libro y venderlo en la plataforma de Amazon. ¿Por qué les digo esto? Porque yo lo hice. Es decir, yo me leí no sé cuántas guías de trabajo, no recuerdo cuántos tutoriales vi desde cómo se hace una portada, cómo se hace una contraportada, cómo se maqueta un libro, cómo se hace una cuenta de escritor en Amazon, cómo se hace una cuenta de autor, cómo se sube a la plataforma, cómo se revisa y cómo se publica y se vende. Ese proceso lo hice con 4 de mis libros completos. ¿Por qué? Porque yo tenía que verificar que efectivamente la autopublicación es posible. Y puedo decirle a cualquiera, sí, usted escribe su libro y usted puede montarlo en la plataforma sin pagarle nada a nadie, porque además montarlo en una plataforma como Amazon es gratuito. Ellos después cobran sus royalties, sus cosas después que lo venden, pero montar el libro es gratis. ¿Qué ocurre con eso? Nosotros no somos expertos. O sea, yo no sé nada de diseño, yo no sé ilustrar, yo no soy diseñadora gráfica, yo no sé maquetar. Que haya hecho tutoriales y que eso me funcionara para yo probar con mis libros, no significa que esos libros que yo monté sean los mejores, sean los más gratos visualmente, sean los mejor maquetados. ¿Por qué? Porque evidentemente zapatero a sus zapatos. Las personas que están dedicadas a hacer su trabajo profesional van a crear lo que uno no es capaz de crear porque no es la habilidad desarrollada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen los profesionales que acompañan la autopublicación? Eso es como cuando, por ejemplo, tú quisieras redecorar un cuarto. Entonces tú contratas un pintor, pero tú compras la pintura y le dices, yo quiero esto con este color y quiero esta franja aquí, y contratas un carpintero y le dices, y quiero este modelo de este closet de esta forma, ¿no? Tú le vas diciendo a la persona. Eso es lo que hace cada escritor cuando autopublica. Habla con el que hace la portada y la contraportada, y entonces ellos desarrollan la idea que tiene el escritor. Cuando le entrega el maquetado al maquetador, el maquetador hace una propuesta y el escritor la revisa y dice, sí, me gusta, o no, ponlo más arriba, ponlo más abajo. O sea, es un proceso de acompañamiento que hace este profesional experto para que nuestra idea quede perfectamente plasmada hasta que el libro está publicado. Ese proceso yo logré coordinarlo con una cantidad de profesionales que están regados por el planeta y que acompañan a cada uno de mis escritores en la publicación de su libro. Algunos han utilizado todos los profesionales, otros escogen algunos, otros deciden hacer su autopublicación solos, y todo eso es válido. Mi recomendación de todo lo que está allí es que nunca dejen de contratar un corrector ortotipográfico y de estilo. Bien, es importantísimo que nuestro libro salga sin errores ortográficos, sin errores de sintaxis, que sea un libro potable 100%. Todo lo demás lo podemos hacer solo o acompañándonos de personas que van a dejar que nuestro libro sea bello. Porque juntos llegamos más lejos. Así es, así es. Ahora te quiero hacer una pregunta. Cuando nosotros hablamos de escribir un libro, normalmente somos personas que tenemos ese deseo, pero no sabemos cómo canalizarlo. ¿Tú consideras que una persona que quisiera escribir un libro debe ser un asiduo leyente? Bueno, fíjate, lo ideal sería que sí, pero no necesariamente el no ser un asiduo lector o un lector voraz significa que tú no puedes escribir un libro. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La riqueza del lenguaje. Porque normalmente las personas que no estamos formadas para escribir, porque no estudiamos filosofía y letras o no estudiamos ninguna carrera que tenga que ver con el proceso de escritura, tendemos a escribir como hablamos, ¿sí? Porque es la forma en que sabemos nosotros comunicarnos, y el instrumento que en este caso van a ser las palabras o las letras, van a ser las que nosotros normalmente utilizamos como léxico cuando nos comunicamos.
¿Cómo se va a enriquecer ese proceso? En la medida en que tenemos mayor cantidad de palabras dentro de nuestro léxico, vamos a ser capaces de enriquecer el texto, porque vamos a poder darle símiles o podemos parafrasear, porque vamos a tener quizás la posibilidad de conectar esa vivencia de nosotros, pero a través de haber leído algo interesantísimo en un libro, y entonces decimos, así como ocurrió en tal libro, yo viví esta fase de esta manera. Entonces, el leer siempre genera un sumar para que ese libro quede bien. Ahora bien, eso no significa que nosotros no podamos escribir si no hemos sido lectores. Yo he tutorado libros que son 100% técnicos y el lenguaje es absolutamente técnico y es muy fácil de leer. Entonces, si tenemos vivencias, si hemos trabajado, si a través de esa vivencia logramos salir de un proceso de alguna manera exitosa, nosotros somos capaces de poner eso al servicio de otras personas, así lo hagamos con la forma en que sabemos hacerlo a través de la comunicación verbal. Es decir, no es una restricción. No es una restricción, pero es necesaria porque cuando uno escribe un libro desea conectar y para tener unas palabras adecuadas que llegue al lector, tiene que tener un vocabulario extenso para que esa información llegue y sea transportada como quien dice al corazón de la persona. En ese sentido, ¿qué te lleva a ti a transformar el escribir un libro siendo una persona que trabajó tantos años como ingeniero, llevarte a escribir un libro? Yo siempre escribí, creo que desde pequeña siempre escribí y leía muchísimo. Me tocaba hacer quizás los discursos, siempre estuve por ejemplo en la Sociedad Bolivariana, entonces hacía los discursos de la Sociedad Bolivariana y era la que los leía. Estuve en muchas áreas desarrollando la parte del liderazgo, también formé a muchísimas personas con talleres de formación en el área gerencial, pero también en el área social y política. Y cuando tú haces eso, tienes que escribir. Entonces, la facilidad la fui desarrollando a lo largo de mi vida. Y también me ocurría que muchas personas me pedían que escribiera cosas para ellos, es decir, que los ayudara con la redacción de una tesis de grado o con redacción, por ejemplo, en el trabajo. Recuerdo mucho ahorita que generalmente quien levantaba las minutas era yo de reuniones gerenciales, porque manejaba con mucha facilidad el conectar la parte técnica con la parte de escritura. Entonces, bueno, quizás en mi caso fue natural, sí, fue un proceso natural sentarme a escribir un libro. Tal vez no me atrevería, por ejemplo, quiero escribir una novela sobre mi familia materna, porque hay una historia maravillosa, fuerte, extraordinaria, pero es una novela y no me atrevo a hacerlo. O sea, siento que tengo que formarme porque esa es una línea muy complicada para que quede bien, por supuesto, ¿no? Fíjate algo, ¿no? Aquí hay un libro, que está acá, no sé si se ve. Sí. Se llama Mis aventuras en la isla 70 años después. Ese libro lo escribió mi mamá conmigo. Ella hizo todo el proceso cuando ella tenía 77 años. Ella vivió en la isla de Tacarigua junto con mis abuelos, porque mis abuelos trabajaban dentro de la isla en el primer centro de Consejo Venezolano del Niño. Allí recibían a niños que tenían problemas, que se habían metido en problemas y ahí les daban formación. Y los hijos de mi abuela, de mi mamá con sus hermanos, pasaban sus vacaciones allí en ese centro. Ese libro tiene historia de Venezuela, porque hay una cantidad de anécdotas que mi mamá narra allí que tienen que ver con la historia de Venezuela. De hecho, nadie sabía que ese centro, esa isla había sido el primer centro de acogida de muchachos con problemas, ¿no? Entonces, tiene una mezcla de historia, tiene una mezcla de anécdotas y también tiene una mezcla de novela. Y fue un proceso muy rico, pero claro, es un libro que es un libro familiar, pues está publicado en Amazon, pero quienes lo compramos fuimos la familia.
ese proceso que vivimos nosotras dos, mi mamá y yo, haciendo ese libro, fue maravilloso. Y fue maravilloso precisamente porque nos atrevimos a hacer algo que quizás muchas personas dirían, oye, no me atrevo a hacerlo porque es como caminar sobre aguas sobre las que uno no ha nadado, nadar sobre aguas donde uno no ha nadado. Pero los resultados son muy buenos. No ha sido complicado, realmente para mí no ha sido complicado el escribir porque siempre me gustó hacerlo. De hecho, esa era mi siguiente pregunta con respecto a tu experiencia. Me gustaría que nos contaras una anécdota que tú hayas sentido, aunque tú me estás diciendo que bueno, se puede, que te haya o que alguien te haya contado, que te haya importado sobre esa página en blanco de escribir un libro. Mira, sobre la página en blanco, siempre le digo a todos, la página en blanco es un mito, totalmente, totalmente. Nuestra cabeza no para de pensar ni siquiera cuando estamos dormidos. Es decir, ideas hay muchísimas. El tema es tener la disciplina para ponerlas sobre papel, ¿no? Y ocurre muchísimo cuando estamos en un proceso de escritura, que las ideas llegan en el momento menos pensado, ¿no? En estos días, si escuchaste la entrevista de Naki Soto, ella comentaba que tú puedes estar cortando un plátano para freírlo y justo en ese momento te llegan todas las similitudes que están con el libro que tú estás escribiendo. Si no apagas el sartén y sueltas ese plátano y escribes esas ideas, puedo asegurarles que esas ideas no regresan. Y eso sí es verdad que no es un mito. Te puedes estar bañando y justo cuando te estás bañando y tienes la cabeza llena de champú, te llega esa idea que tienes que parar y tienes que mandarte una nota de voz o tienes que escribirla, porque ese es el inconsciente trabajando cuando tu consciente no está pendiente. Entonces, ¿qué es importante? Tener a la mano siempre lápiz o papel, en cualquier parte, en tu mesa de noche, en tu cartera, en la cocina, tener el teléfono a mano y mandarte notas de voz, porque ese proceso siempre, siempre, siempre está allí. Y otra cosa que es importante es que cuando comenzamos a escribir sobre un tema en particular, comienza a pasarnos como esto que dicen las personas, que cuando alguien está en estado y sale a la calle ve a muchas mujeres en estado, o cuando decides comprarte un carro de tal modelo, ves en la calle ese modelo de carro en todas partes. Cuando tú comienzas a escribir tu libro, empiezas a darte cuenta que prendes el televisor, ves una película y en esa película ves 5 frases que tienen que ver con tu libro. Entonces, ¿qué les digo? Tengan un lapicito y anoten la frase. Están escuchando un programa de radio y dicen algo que tiene que ver con tu libro. ¿Por qué? Porque parece que todo, la energía, el universo confabula para que todas las cosas que estás escuchando vayan en función de eso que tú estás escribiendo. Entonces, esa página en blanco pasa a morirse porque, por el contrario, lo que tienes es que ver qué cosas vas a dejar de escribir porque tienes muchas cosas escritas por plasmar. Eso es una realidad. Yo me la paso escribiendo cosas. En donde, mira, tengo el escritorio aquí lleno de papeles, pero yo siempre decía, oye, pero ¿por qué tú escribes tanto? Tienes que corregir porque uno tiene un papel aquí, un papel allá. Entonces es algo que nace desde el corazón y esta es una idea buenísima. Por ejemplo, los programas de Abriendo Puertas, además de que me lo solicitan, porque gracias a esta difusión desde el corazón, muchas personas me dicen, Nélida, me gustaría que trajeras a un especialista que nos diera información sobre esto, pero normalmente me salen de esos pensamientos de lo que tú estás hablando para empoderar a la mujer y seguir adelante. Entonces es tan interesante cuando yo escucho a una profesional que ya tiene un camino recorrido, que me dice eso es algo que te va a servir de provecho para lo que tú escogiste, para hacer ahora tu profesión desde el corazón, hazlo. Entonces ahora me siento como más feliz, más con más afirmaciones acerca de a dónde queremos ir.
Entonces, te quiero decir que estoy encantadísima de escucharte, de ver el trabajo que estás realizando y yo les quiero invitar a todas las personas que nos están escuchando a través de Abriendo Puertas que se conecten con Rosángela porque ella tiene información súper valiosa y en este momento te quiero pedir si tienes un mensaje para esa persona que todavía no ha tomado la decisión para que arranque a escribir, no necesariamente como dice ella, un libro y compartas con nosotros tus redes. Ok, cómo no. Fíjate, si yo pudiese mandarle un mensaje a las personas es, dense la oportunidad. Bien, muchas veces el saboteador más grande de nosotros mismos es nuestra mente. Dense la oportunidad de plantearse seriamente escribir esa historia que tienen en la cabeza, esa estrategia que desarrollaron, esa idea para transformar cualquier área de la vida. Permítanse ustedes mismos esa posibilidad de crear más allá de la idea en la cabeza. Yo les digo que es posible, que sí se puede y que hay herramientas, no solamente conmigo, hay muchas otras personas que también desarrollan este tipo de proyectos. Y si quisieran pueden acercarse a mi página web, le voy a dejar los datos a Nélida para si lo puede publicar en su cajita de YouTube, la coloquen. Allí hay una masterclass que está muy detallada, pero además hay unas herramientas gratuitas y hay 2 de ellas que son fabulosas para que quien tenga la idea pueda hacer un diagnóstico y además un mapeo de su sueño. Y si de allí sacan una idea importante, pues simplemente se comunican conmigo a mi teléfono de trabajo y concertamos una entrevista sin ningún compromiso. Es totalmente gratuito. Y el sistema es sumamente sencillo. La página de Rosángela es divina, es muy fácil de manejarla y ya yo me la leí toda, ya yo soy fan de ella en este momento y les invito a ustedes que tienen esa idea guardada en la gaveta, que la activen en este momento porque van a lograr ese libro o ese escrito maravilloso a través del método que ella utiliza. Te quiero dar las gracias, Rosángela. Espero que estés dispuesta a volver a este programa Abriendo Puertas con Nélida para ver tu progreso. Claro que sí. Muchísimas gracias a ti, Nélida. De verdad encantadísima y bueno, cada vez que pueda servir de apoyo para transformar la vida de otras personas, aquí estoy a la orden. Me dijiste que te diera las redes, no te las di. Sí, Mi puedes Instagram decirla. es sí, Rosángela Escritora 5, el número, y el YouTube es Rosángela Rodríguez Garrido. Y bueno, quizás entonces el resto lo puede colocar Nélida en la cajita y bueno, encantadísima de conversar contigo y de recibir a cualquiera que quiera conversar conmigo. A ustedes les recuerdo suscribirse en nuestro canal y nos vemos en nuestra próxima entrega.